Soy un hombre de 36 años y vivo en un apartamento en la planta baja, en un pueblo tranquilo de Inglaterra con mi novia. Este incidente ocurrió un sábado por la noche. Estaba solo en casa porque mi novia había salido con dos amigas, a las que no había visto en un par de meses. Soy un ave nocturna de corazón, así que me gusta quedarme despierto hasta tarde los fines de semana, y de todas formas quería esperar despierto por si ella o sus amigas necesitaban que las llevara a casa en lugar de tomar un taxi. Tenía planeado ponerme al día con algunos videos de YouTube y quizá jugar algo en mi portátil. Eran más o menos las 10:30 de la noche cuando escuché el sonido de la manija de la puerta principal moviéndose. Pausé la televisión y escuché, y lo volví a oír. Sonaba como si alguien estuviera sacudiendo la manija de mi puerta muy rápidamente. Estaba confundido, ya que no esperaba a mi novia en casa ni que me llamara para recogerla hasta cerca de la medianoche, así que me dirigí a la puerta y miré por la mirilla. El ruido había parado para cuando llegué a la puerta, y cuando miré por la mirilla, mi sangre se congeló. Vi a un hombre parado, más alejado de mi puerta, dándome la espalda, así que solo podía ver la parte trasera de su cabeza. Parecía que tenía la cabeza entre las manos. Sentí un mal presentimiento en el estómago, y decidí fingir que no estaba en casa, suponiendo que solo era algún idiota borracho que había confundido de casa. Volví a ver televisión, pero mantuve el volumen más bajo que antes. Pasó cerca de media hora, y volví a escuchar el mismo ruido. Estaba muy nervioso y me levanté de inmediato y me dirigí hacia la puerta. Esta vez decidí que la abriría y le preguntaría qué demonios le pasaba. Hice justo eso, excepto que cuando abrí la puerta, el tipo me miró con una expresión desconcertada antes de retroceder. Cuando abrí la puerta le dije, «Mira, hombre, no sé quién eres, pero te vi intentando abrir mi puerta antes. Si no te vas ahora mismo, voy a contactar a la policía». No reconocí a este hombre como un vecino, y sus ojos se veían cansados, con ojeras debajo de ellos, y tenía un aspecto solemne. Me quedé allí mirándolo mientras se alejaba, antes de que fuera al vestíbulo de nuestro bloque de apartamentos, y simplemente se sentara, con la cabeza entre las manos. Volví a mi casa, pero antes de hacerlo le dije, «Solo vete a casa, hombre», y luego cerré la puerta. No estaba seguro de si debía llamar a la policía porque no quería hacerles perder el tiempo si el tipo simplemente se había equivocado de casa, lo cual pensé que era posible, ya que me miró tan confundido. Le envié un mensaje de texto a mi novia explicándole la situación, y le dije que se asegurara de llamarme cuando quisiera volver a casa porque no quería que tomara un taxi y se encontrara con el tipo afuera. Le dije que no acortara su noche y que no me importaba recogerla a cualquier hora, y que también llevaría a sus amigas a casa si querían. Sabía que ella no estaría fuera hasta las 4 de la madrugada, porque ya estamos muy mayores para salir de fiesta como antes, pero tampoco quería que acortara su noche por mí. Terminé apagando la televisión y simplemente me quedé usando el móvil hasta que mi novia me llamó justo después de la medianoche para decir que estaba lista para volver a casa. Cuando fui a recogerla, el vestíbulo del apartamento estaba vacío, al igual que las escaleras que conducen a los pisos superiores, al menos desde lo que pude ver. No volví a ver al hombre, aunque fui muy vigilante mientras caminaba por la calle hacia mi coche. Cuando mi novia y yo llegamos a casa, ella me dijo que pensaba que probablemente solo era un borracho intentando entrar en casa de algún amigo, y yo estuve de acuerdo, aunque para mí él parecía más cansado que borracho, pero supongo que uno nunca sabe realmente. No tengo idea de si él conocía a alguien en nuestro bloque de apartamentos o si realmente estaba intentando hacer algo más siniestro. Solo espero que nunca regrese, y me alegra mucho que siempre mantengamos nuestra puerta principal cerrada y con cerrojo, porque si no la hubiera tenido cerrada esa noche, podría haber entrado directamente y hecho Dios sabe qué. En el año 2006, mi familia y yo nos mudamos a una casa antigua. Tenía al menos 90 años y estaba en bastante buen estado para una casa de esa edad. Mis padres compraron la casa porque estaba cerca de la escuela secundaria a la que iba a asistir, y era conveniente para que ambos llegaran a tiempo al trabajo. La mayoría de las veces, yo estaría en casa después de salir de la escuela, ya que mis padres seguirían trabajando. A veces, alguno de ellos salía temprano y llegaba a casa, pero eso era raro. Mis padres no vieron la necesidad de contratarme una niñera porque tenía 11 años,
lo que algunos pueden argumentar que es demasiado joven para quedarse solo en casa, pero me gusta pensar en mí mismo como alguien maduro y responsable. Además, estar solo en casa me garantizaba algo de tiempo para mí, para hacer cosas, ya fuera hacer la tarea, jugar videojuegos o incluso ordenar un poco la casa. Siempre había algo que hacer. Un día mis padres me dijeron que no regresarían hasta mucho más tarde, ya que mi mamá iba a salir con unas amigas y mi papá estaba haciendo horas extras en el trabajo. No me importaba, por supuesto, y les dije que se divirtieran y me dije a mí mismo que simplemente trataría esa noche como cualquier otra noche en que estaba solo en casa. Esa noche, además, hubo una tormenta eléctrica, lo que realmente le dio ambiente a la soledad. Mi mamá se fue alrededor de las 5, y mi papá aún estaba en el trabajo. Tenía toda la casa para mí, así que me tomé una hora para estudiar para un examen de ciencias, y luego jugué algunos videojuegos en el Wii. Estando en los primeros años del 2000, la consola Wii era lo más popular del año. Aquellos que crecieron en esa época probablemente sabrán de lo que estoy hablando. A mitad del juego, empecé a sentir un poco de hambre y decidí pausar el juego y bajar a buscar algo para comer. Cuando bajaba, noté que la luz del pasillo que lleva a la cocina estaba encendida. Esto era particularmente extraño, ya que mis padres nunca dejaban las luces encendidas, pues son muy estrictos con el ahorro de electricidad, por lo que me sorprendió que lo hubieran olvidado. De todas formas, bajé las escaleras y entré a la cocina, donde vi a un hombre agachado junto a la despensa. Tenía un martillo en las manos que claramente había tomado de la caja de herramientas de mi papá. Me tapé la boca y retrocedí lentamente antes de subir de nuevo las escaleras para llamar a la policía, desde el teléfono de la casa. Intenté hablar muy suavemente por el teléfono, y le dije a la operadora que había alguien en mi casa a quien no conocía. La única descripción que pude dar fue que era alto y que llevaba una camiseta blanca. Siendo solo un niño de 11 años, mi descripción no fue muy útil. La operadora me dijo que debido al clima extremo podría tardar un poco en llegar la policía, pero que me escondiera el mayor tiempo posible. Me escondí en mi armario tratando de no hacer ruido, cuando escuché pasos pesados subir las escaleras. Mientras tanto, rezaba para que no me encontrara, ya que no había forma en la que pudiera enfrentarlo aunque lo intentara. Y entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, lo hicieron. Él estaba ahora en la puerta de mi habitación y la estaba golpeando suavemente, pidiendo que lo dejara entrar con una voz profunda. Cuanto más golpeaba, más cambiaba su voz, volviéndose cada vez más enfadado. Luego comenzó a golpear la puerta con fuerza, diciendo: «Sabes que puedo romper esta puerta muy fácilmente, ¿verdad, niña?». En ese punto, empecé a gritar la palabra no repetidamente, cuando escuché las sirenas de la policía acercándose por mi calle. Sin embargo, eso no pareció afectarle, ya que seguía golpeando mi puerta, hasta que la policía entró y lo derribó al suelo. Escuché mucho alboroto afuera de mi habitación, hasta que escuché un ligero golpe en mi puerta. Grité, diciendo que no quería salir y que no quería morir. Después de decir eso, escuché la voz de una mujer policía diciéndome que todo estaba bien y que podía salir. Abrí la puerta lentamente y me encontré con una oficial de policía mujer y 3 oficiales varones que estaban sujetando al hombre. Era aún más alto de lo que pensaba. Tal vez medía 1,98 m y tenía los ojos inyectados de sangre, como loco. La oficial me abrazó y me preguntó calmadamente si conocía a ese hombre, a lo que respondí con un no. Aparentemente ese tipo había entrado en mi casa por una puerta sin cerrar y se había dirigido a la cocina. En resumen, se lo llevaron mientras yo lo veía siendo metido en la parte trasera del coche de policía. La expresión en su rostro ese día es algo que nunca olvidaré. Era una expresión de odio puro, como si lo primero que haría al salir de la cárcel fuera volver por mí. Mis padres nunca me dejaron solo en casa de nuevo hasta que cumplí 15 años. Aunque ahora soy mucho mayor, todavía tengo miedo de estar solo en casa, y siempre le digo a mi prometido que recuerde cerrar las puertas con llave cuando sale para ir al trabajo. Es una locura pensar que un miedo de la infancia sigue conmigo en la adultez. Ahora tengo hijos, y nunca pasarán por lo que yo pasé. A veces todavía tengo pesadillas sobre ese incidente, en las que siempre está golpeando las puertas de mi habitación o de la de mis hijos, intentando matarnos. Y en esas pesadillas a veces lo logra.
Soy una mujer de 29 años, y esto me sucedió hace 2 años. No vivo en los Estados Unidos, pero el pueblo en el que vivo tiene una fuerte influencia americana, con muchos inmigrantes y turistas estadounidenses. Debido a esto, las casas en mi pueblo tienen muchas características americanas que típicamente no se ven en el resto de mi país, como que nuestras lavadoras y secadoras estén en los sótanos o en una pequeña casita en el patio trasero. Mi casa era una de esas con una casita. Explicaré brevemente el diseño de mi casa para que la historia tenga sentido. Mi casa tiene 3 dormitorios, con planta alta y planta baja. Hay una puerta trasera que da al exterior desde la cocina y otra en el invernadero. La puerta que da al exterior desde el invernadero te lleva al porche, y si caminas unos 20 segundos, llegas a la puerta trasera, accesible desde la cocina. Junto a esta está la casita, donde se encuentra la lavadora. La casita parece estar unida a la casa, pero solo puedes entrar a ella saliendo al exterior. Ahora que ya expliqué esto, vamos a la historia. Era un jueves, y estaba sola en casa porque era mi día libre, mientras mi prometido estaba en el trabajo. Él había salido esa mañana y no volvería hasta alrededor de las 7 de la tarde. No voy a aburrirte con todos los detalles de lo que hice ese día, solo lo que ocurrió desde la tarde en adelante es relevante. Puse una carga de ropa a lavar alrededor de las 3 de la tarde. Salí por la puerta del invernadero y no la cerré detrás de mí. Sé que esto puede sonar estúpido de mi parte, pero solo iba a estar abierta unos 2 minutos, y pensé que era seguro ya que nadie vería que la puerta estaba abierta. Después de todo, estaba en mi jardín trasero, y mi calle está ubicada en una zona bastante segura, donde muchos de mis vecinos son personas mayores o familias jóvenes. Además, la estación estaba cambiando a otoño, y como el invernadero retiene calor, pensé que una ráfaga de aire fresco sería buena después de haber pasado un verano realmente caluroso. De todas formas, no le di mucha importancia cuando volví a la casa y me acomodé en el sofá para ver un poco de televisión. El día continuó con normalidad, pero alrededor de las 5 de la tarde, pensé haber escuchado algún movimiento en el piso de arriba. Ya estaba acostumbrada a los ruidos normales de la casa, por lo que sabía que este era un sonido fuera de lo común. Si te metes en la habitación mía y de mi prometido, puedes escuchar un crujido si te paras en el medio de la habitación, porque está justo encima de la sala de estar. En ese momento no me asusté, solo estaba confundida. Después de todo, estaba sola en la casa. Decidí ignorarlo, pero me di cuenta de que tenía que salir a recoger la ropa. Había puesto el ciclo a 1 hora, pero en realidad siempre tarda aproximadamente 1 hora y 20 minutos, y sabía que ya estaría lista para entonces. Así que salí y puse la ropa en la secadora. Los pijamas favoritos de mi prometido estaban incluidos en la carga, y quería que estuvieran calientes y agradables para cuando llegara a casa. De nuevo, me acomodé en el sofá porque estaba teniendo un día perezoso. Había estado sentada durante unos 10 minutos cuando escuché ese mismo ruido de crujido una vez más, seguido de un golpe sordo. Me congelé, y una sensación de temor comenzó a apoderarse de mí. Si no hubiera escuchado el ruido de antes, habría asumido que algo se había caído de alguna manera, y habría subido a revisar sin darle mayor importancia. Sin embargo, el ruido del crujido anterior ahora estaba en el frente de mi mente. Puse en silencio el televisor y vacilé cuando me levanté, sin saber qué hacer. Intenté ser racional, diciéndome que estaba siendo una dramática y que las casas hacían ruidos todo el tiempo. La estación estaba cambiando, y habíamos estado en esa casa poco más de 1 año, así que tal vez era posible que la casa se estuviera asentando de manera diferente debido al cambio de temperatura, y yo no me había dado cuenta aún. Además, si alguien estuviera allá arriba, lo sabría porque tenía una vista del pasillo desde el sofá donde estaba, y habría escuchado la puerta abrirse. En ese momento, empecé a pensar en cómo, técnicamente, había dejado mi casa vulnerable a una posible entrada horas antes, pero nuevamente me dije que nadie podría haberse colado, ya que estaba en mi jardín trasero. Desde el frente de nuestra casa, puedes caminar por el costado y llegar al jardín trasero, pero las probabilidades de que alguien hiciera eso cuando tenía la puerta del invernadero abierta parecían muy bajas. Así que me dije a mí misma que me controlara y que simplemente subiera a revisar. No pude resistir el impulso de ser muy silenciosa mientras subía las escaleras, deteniéndome cada 2 segundos y escuchando con atención cualquier ruido.
La casa estaba en silencio. Una vez que llegué a la cima de las escaleras, miré dentro del baño y no había nada fuera de lugar. Eso me hizo sentir mejor, y caminé hacia la habitación mía y de mi prometido. La puerta de nuestro dormitorio estaba abierta, pero siempre manteníamos las otras dos puertas cerradas, ya que usábamos una como oficina, y la otra estaba prácticamente vacía, con solo una mesita de noche dentro y tal vez algunos juegos de PlayStation de mi prometido. Miré alrededor de nuestra habitación y vi que varios de mis libros se habían caído del estante, así como uno de mis adornos. Como podrás imaginar, esto me hizo sentir muy incómoda. La forma en que está dispuesta nuestra habitación es que al entrar desde la derecha, nuestra cama está en el medio. Hay una ventana en la pared de la izquierda, justo frente a ti cuando estás parado en la puerta. Nuestro armario tiene espejos corredizos en los que puedes caminar un poco, y mi pequeño estante de libros estaba en el mismo lado de la pared que la puerta, y mi adorno había rodado por el suelo, lo que atrajo mi atención de inmediato. Recogí 3 libros y los puse de nuevo en su lugar. Luego miré hacia el armario. Ocupa toda la pared y tiene 3 espejos que puedes deslizar. Siempre lo manteníamos abierto, con una pequeña parte de nuestra ropa visible, y el espejo posicionado de manera que ocultara los 2 lados del armario, si eso tiene sentido. De cualquier manera, sentí una sensación de incomodidad y no quería acercarme al armario. Caminé hasta el borde de la cama y miré por la ventana, pero con el rabillo del ojo estaba mirando dentro del armario. No vi nada, pero seguía sintiéndome muy asustada. Algo simplemente se sentía mal por alguna razón. Bajé las escaleras de nuevo y le envié un mensaje a mi prometido contándole lo que sucedía. Pasaron unos 20 minutos y él no había respondido, lo cual entendí porque estaba ocupado en el trabajo. No había visto mi mensaje, así que sabía que probablemente ni siquiera lo había leído aún. Fue entonces cuando escuché más crujidos provenientes del piso de arriba y comencé a sentirme un poco irritada. Odiaba estar asustada, pero no podía evitarlo. Terminé apagando la televisión y yendo a la cocina a buscar algo. Fue entonces cuando escuché un sonido de traqueteo proveniente de arriba y comencé a asustarme internamente. Era, sin lugar a dudas, el sonido de los espejos corredizos moviéndose. Si eras muy brusco con ellos, hacían un ruido fuerte de traqueteo porque uno de ellos estaba un poco suelto en la parte inferior. He visto a mi prometido jugar suficientes juegos de terror y he visto suficientes películas de terror, y he escuchado suficientes historias para saber que sería una completa idiota si me quedaba un segundo más en esa casa. Gracias a Dios tenía mi teléfono conmigo en la cocina, porque de inmediato salí corriendo por la puerta trasera de la cocina. Corrí por el costado de la casa y luego corrí hacia la calle. Simplemente huí. Luego llamé a la policía y les dije que creía que había alguien en mi casa. El operador me preguntó si estaba dentro de la casa, y le dije que estaba afuera. Me dijo que me mantuviera alejada de la casa y que permaneciera en la línea hasta que llegaran los policías. Estaba aterrada, y no paraba de divagar sobre cómo mi prometido estaba en el trabajo, y no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Y también sobre lo asustada que estaba, y que probablemente estaba siendo estúpida, y que lo sentía mucho si estaba perdiendo el tiempo de todos. El operador hizo lo mejor que pudo para calmarme, y solo estuve esperando unos 10 minutos antes de que llegara la policía. Ellos registraron mi casa y el área circundante, pero no encontraron a ningún intruso. Sin embargo, encontraron pruebas de que alguien había estado dentro de mi casa. Uno de los policías entró a mi armario, y lo que encontró aún me hace sentir enferma de pensarlo. Parte de mi ropa tenía ADN. Sí, la sustancia pegajosa que estás pensando es exactamente lo que era. Estaba en parte de mi ropa que estaba colgada, así como en la puerta del armario y en la parte posterior de uno de los espejos corredizos. No sé si el espejo traqueteó porque el intruso se emocionó y lo golpeó por accidente, o si lo movió intencionalmente. Me alegré mucho de haber salido de la casa cuando lo hice, especialmente porque estaba claro que era un pervertido enfermo. Uno de los policías luego me llevó al trabajo de mi prometido, y de hecho él me llamó cuando íbamos en camino. Le conté lo que había sucedido, y él salió inmediatamente y nos encontró afuera de su trabajo. Simplemente me abrazó mientras lloraba en su hombro. La policía había teorizado que el intruso había escapado por una de las puertas traseras. Yo había dejado desbloqueada la puerta del invernadero, porque tenía que sacar la ropa de la secadora más tarde,
y me sentía segura al no cerrarla con llave. Hay una puerta en la parte inferior de nuestro jardín, y puedes correr por las calles traseras, por lo que la policía pensó que el intruso debió haber escapado por allí. Como tenían ADN, me aseguraron que harían lo posible por encontrar al tipo. Mi prometido y yo nos quedamos en casa de sus padres durante unas 2 semanas después de este incidente, porque yo estaba demasiado asustada para volver a casa. Quería cambiar las cerraduras, así que lo arreglamos para que sucediera. También juré no dejar ninguna puerta desbloqueada, y nunca volver a hacer la colada con ninguna puerta abierta o desbloqueada. Después de semanas de espera, la policía nos dijo que atraparon al tipo. Resultó que aparentemente tenía antecedentes de cometer delitos similares. Era conocido como un mirón, y de hecho había tenido problemas por pequeños robos y por seguir a mujeres. Mi prometido estaba furioso de que este tipo de personas estuviera en libertad, conviviendo con la gente. Su dirección estaba a media hora de nosotros, pero aparentemente le gustaba salir de su zona para espiar a mujeres. Normalmente se masturbaba en los arbustos o en su coche, observándolas donde pudiera obtener un vistazo. De hecho, esta fue la primera vez que había entrado en la casa de alguien. Me asusta mucho pensar que podría haber estado vigilándome. Debió haber estado observándome para saber que dejaría la puerta abierta, para saber que estaría allí haciendo la colada. No sé cuánto tiempo estuvo vigilándome, pero aún me da una gran ansiedad hasta el día de hoy. Cambiamos nuestras cerraduras, y ahora soy muy paranoica con asegurarme de que todas las puertas estén cerradas. Me asusta pensar que estuvo en ese armario, escondido en un rincón, sabiendo que yo estaba en la habitación. El tipo fue sentenciado a pasar un tiempo en la cárcel, pero solo por unos pocos años. No parece suficiente. Mi prometido ha sido un gran apoyo a lo largo de todo esto, y de una manera extraña, lidiar con esto realmente fortaleció nuestra relación. Así que, al pervertido asqueroso que se metió en mi casa y se masturbó por toda mi ropa, realmente espero no volver a encontrarte nunca más, y que recibas todo el karma que mereces por hacer esas cosas tan repugnantes. Por favor, manténganse a salvo, todos, y no cometan los mismos errores que yo. No importa lo segura que percibas que es tu área, siempre cierra tus puertas con llave, sin importar qué, y si sientes que algo no está bien, escucha esa sensación. Es mejor parecer tonto y estar equivocado que caer víctima de algo horrible. Manténganse seguros. Cuando era un bebé, tuve un accidente extraño en el que un arma en la parte trasera de la camioneta de mis padres se disparó accidentalmente. La bala atravesó la muñeca de mi madre, tanto por arriba como por abajo, y luego entró por mi pie izquierdo, justo por el lado y salió por la parte superior. Todavía tengo mi pie y tuve muchísima suerte. Avancemos unos 34 años. Es marzo del 2018, y estoy luchando contra una de las peores infecciones de oído que he tenido en mi vida. Apenas había dormido en días porque no podía apoyar la cabeza sin llorar de dolor. Mi prometido, Lisandro, trabajaba en la construcción y tomaba pastillas para dormir, ya que de lo contrario no podía conciliar el sueño. Así que nos fuimos a la cama esa noche de jueves, ya que él tenía que trabajar temprano el viernes. Finalmente estaba venciendo la infección de oído, así que esa noche dormí profundamente por primera vez en días. Me desperté por un ruido, pero asumí que Lisandro se estaba levantando para ir al baño o algo, así que volví a dormirme. Pero luego escuché gritos. Estaba en una especie de neblina mental. Mi cerebro no estaba despierto ni procesando nada. Escuché más gritos, así que recuerdo haber saltado de la cama y ponerme de pie en la oscuridad. Y fue entonces cuando comprendí que era Lisandro el que estaba gritando. Por alguna razón, pensé que tal vez la policía estaba en mi casa o algo así. Pero las primeras palabras que mi cerebro realmente entendió fueron: «Dame el dinero». «¿Espera, qué? La policía no grita eso. ¿Qué demonios está pasando aquí?» Lisandro estaba completamente desnudo, en todo su esplendor, enfrentándose a estos asaltantes, y luego cerró la puerta de nuestro dormitorio para intentar que no entraran donde yo estaba. Estos malditos intentaban abrir la puerta de un golpe, y Lisandro volvía a cerrarla. De repente empiezo a escuchar ruidos de disparos. Nos estaban disparando. Vi a Lisandro moverse por toda la habitación como Spider-Man, intentando no recibir un balazo,
pero manteniendo la puerta cerrada para que no pudieran llegar hasta mí. Escucho a Lisandro gritar, agarra la pistola, y mi cerebro pensaba, ¿por qué diablos querría cargar contra estos intrusos y agarrar su arma? Como dije antes, estaba durmiendo profundamente y mi cerebro estaba en modo tonto. Finalmente me di cuenta de que se refería a nuestra pistola. Sí, soy una idiota. Así que encendí la luz, agarré nuestra pistola y se la di a Lisandro. Estos malditos intrusos drogadictos ya habían salido corriendo por donde habían entrado, la puerta trasera. Aparentemente mi compañero de cuarto, el idiota, no había cerrado la puerta con llave. De todas formas estaba temblando, prácticamente al borde de la histeria en ese momento. Lisandro había sido rozado por 2 de las 6 balas que nos dispararon. Pasé un mes entero cuidando sus heridas y ayudándolo a recuperarse. También conseguimos un perro e instalamos un sistema de seguridad en casa. A veces todavía pongo una silla bajo la perilla de la puerta por las noches, y no he dormido bien en unos 2 años. La mayoría de las noches, Lisandro habría dormido profundamente debido a los medicamentos, y yo habría despertado cuando ellos ya estuvieran dentro. Pero por un milagro, él los escuchó primero, y nos protegió a ambos como un verdadero héroe. Ni siquiera se suponía que él estuviera en casa. Se suponía que estaría en Florida hasta la semana siguiente, pero volvió antes. Tiemblo al pensar en lo que esos 2 ladrones armados habrían hecho a una mujer completamente sola, durmiendo profundamente, y sin tener idea de que estaban allí hasta que fuera demasiado tarde. Pienso que estoy maldita o que las personas que más me aman siempre terminan teniendo que recibir una bala por mí. Mi madre lo hizo primero, y ahora mi prometido también. Me asusta hasta las lágrimas pensar que cualquiera que esté cerca de mí sigue teniendo estos extraños incidentes con disparos de armas, simplemente por estar a mi lado. A los sucios y despreciables ladrones que irrumpieron en mi casa y me arrebataron mi sensación de seguridad. Realmente espero que el karma los alcance. Para dar contexto, soy mujer y esto sucedió la semana pasada cuando estaba en mi primer semestre de la universidad. Asistía a un colegio comunitario cerca de mi casa, ya que era más conveniente para mí ir y volver de la escuela. La semana pasada, acababa de llegar a casa después de mi primer día de clases y me tiré en la cama para relajarme. Estar en la escuela por tantas horas fue suficiente para dejarme exhausta, y lo único que esperaba era dormir. Dormí profundamente por una buena hora cuando desperté al escuchar a mi perra, Mía, ladrando. Esto era raro, ya que casi nunca ladra. Tengo un Dachshund, pequeño de cuerpo pero con un gran ladrido, y era lo más dulce que cualquiera podría tener. Así que cuando la escuché ladrar, definitivamente pensé que era extraño. Lo descarté como si estuviera ladrándole a alguien que paseaba a su perra o a un gato. Sin embargo, no fue hasta que sus ladridos pasaron de molestos a defensivos cuando me levanté para ver qué era lo que estaba ladrando. Pude verla ladrando hacia el dormitorio de mis padres. Tenía la cabeza levantada mientras ladraba, como si le ladrara a una persona. El único problema era que no había nadie allí, aunque claramente sabía que había algo. En ese momento ya estaba completamente aterrada mientras intentaba que Mía se calmara. Justo cuando estaba a punto de acercarme a ella, soltó un chillido, como si estuviera herida o asustada. Me acerqué a verla y vi un pequeño corte en su abdomen, el cual cubrí de inmediato. Afortunadamente no había mucha sangre, pero de todos modos le dolía, por decirlo menos. Agarré a Mía y salí corriendo de la casa lo más rápido que pude para llamar a la policía. Cuando mis padres llegaron a casa, les conté lo que había pasado antes de que llegaran. Sin embargo, mis padres son del tipo de personas que toman todo a la ligera, y me dieron una charla sobre cómo no había estado durmiendo lo suficiente y que todo estaba en mi cabeza. Sé que mi historia suena loca, pero yo lo vi suceder. No me importa si mis padres me creyeron o no, ya que yo sé lo que vi. Desde entonces no ha vuelto a ocurrir nada y mi perra ha vuelto a ser el de siempre. Esta ha sido, por mucho, la cosa más aterradora que he visto, ya que aún no encuentro palabras para explicarlo. Algunas personas me han dicho que solo fue mi perra actuando de manera tonta, mientras que otras me han dicho que fue algo relacionado con lo paranormal. Todas estas teorías son válidas, pero, desafortunadamente, la segunda parece más plausible. No sé exactamente qué sucedió, pero lo que sí sé es que mi perra obviamente vio algo en esa habitación que yo no pude ver,
y que la aterrorizó. Esto sucedió durante mis años difíciles. Me acababa de mudar y trabajaba en un lavado de autos. Vivía en un pequeño estudio. El apartamento no tenía aire acondicionado y, en los veranos, la habitación solía calentarse mucho. Además, las preocupaciones constantes sobre cómo resultaría mi nueva vida me mantenían despierto. Una noche no podía dormir por esas mismas razones, así que decidí salir a dar un paseo nocturno. Todos los inquilinos de mi edificio tenían sus llaves para la entrada principal. Ni qué decir tiene que el vecindario era sospechoso, y los robos eran algo de todos los días en el área, así que teníamos que cerrar la puerta principal al salir o entrar al edificio. Eran las 2 de la mañana, bastante tarde, pero yo era joven y necesitaba un poco de aire fresco. Salí del edificio y comencé a caminar por las aceras. Las calles estaban mayormente vacías, con algunos adictos y personas sin hogar desmayadas en rincones oscuros. Una mujer estaba comiendo de la basura. Al escuchar mis pasos, levantó la cabeza. Estaba devorando un sándwich a medio comer, con gusanos arrastrándose por él. No era la primera vez que veía a alguien comer de un contenedor. La ignoré y ella volvió a su repugnante picnic. De vez en cuando pasaba algún coche, pero todo estaba mayormente en silencio, acompañado de los sonidos de la noche. Después de caminar durante 10 minutos seguidos, llegué al parque de la ciudad. Pensé que sería mejor matar el tiempo en el parque que vagar por esas calles. Entré al parque, iluminado por la luna llena, que lo iluminaba bastante bien, junto con la luz de las farolas, creando una atmósfera espeluznante. Estaba seguro de que no había nadie más en el parque, excepto yo, hasta que vi a un hombre sentado en un banco. El banco estaba justo debajo de una farola, por lo que podía ver al hombre. Tenía la cabeza baja como si estuviera durmiendo. Llevaba una chaqueta marrón combinada con unos pantalones de cuero rojo, lo cual era extraño. Por su vestimenta, no parecía uno de los otros indigentes, así que pensé que había salido a tomar aire fresco como yo. Había una fuente de agua al otro lado del parque y estaba pensando en ir hacia allá. Estaba a punto de pasar de largo cuando de repente levantó la cabeza hacia el cielo. Me detuve. Tenía los ojos muy abiertos y estaba mirando el cielo despejado. De repente, sonrió y empezó a contar las estrellas como un niño de 9 años. Señalaba con el dedo cada estrella y las contaba en voz baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La manera en que sonreía contaba las estrellas y miraba al cielo me puso los pelos de punta. Ni una sola vez me miró. Se comportaba como si yo no existiera. En ese momento pensé que debía estar drogado, así que seguí caminando. No había dado muchos pasos cuando escuché un crujido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado una rama. Al darme la vuelta, vi que el hombre se había levantado del banco. Sus brazos estaban extendidos y aún miraba al cielo. «Oye, ¿estás bien?», pregunté con una voz temblorosa. Podía sentir un nudo de tensión en mi garganta. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? El hombre se rió entre dientes y luego recitó. Entonces un viajero en la oscuridad te agradece por tu pequeña chispa. No podría ver por dónde ir si no titilara tu luz. Brilla, brilla, estrellita. ¿Cómo me pregunto qué eres? Allá arriba en lo alto del cielo, como un diamante en el cielo. Y luego se detuvo y me miró. Nuestros ojos se encontraron y tuve una visión clara de su rostro. Nunca había visto una cara tan calmada y aterradora a la vez en toda mi vida. Tenía una mirada vacía que me traspasaba el alma. No podía soportar más su presencia. Era hora de volver a casa. Estar en ese parque desierto con un hombre extraño y aterrador, y a esa hora de la noche, me aterrorizó por mi vida. Aumenté el ritmo y constantemente miraba hacia atrás para ver si me estaba siguiendo. Pero él se quedó bajo la farola, todavía mirándome mientras me alejaba. Cuando estaba a punto de salir del parque, el sonido de pasos me dio escalofríos. Al darme la vuelta, vi al hombre corriendo hacia mí a toda velocidad. Su cara calmada ahora se había transformado en una sonrisa cruel de oreja a oreja. Empecé a correr también. Salí del parque y seguí por las aceras, y el hombre hizo lo mismo. No había una sola persona en la calle a quien pudiera pedir ayuda. Solo seguía corriendo. Agarré las llaves con anticipación porque sabía que si me atrapaba, sería el fin de mi vida. Lo que me resultaba más aterrador era el hecho de que él corría con esa sonrisa espantosa.
sin gritar, sin reír, sin decir una sola palabra. Simplemente corriendo detrás de mí como si estuviera disfrutando de esta persecución de gato y ratón. Llegué a la entrada del edificio. Las llaves estaban en mi mano, pero el hombre estaba detrás de mí y mis manos temblaban. Traté de abrir la puerta, pero las llaves se me cayeron. Me puse en pánico, pero rápidamente las recogí. El hombre estaba a unos centímetros de mí cuando logré abrir la puerta y cerrarla de golpe una vez que entré. Estaba sin aliento y empapado en sudor. El hombre se detuvo justo fuera de la puerta del edificio. La puerta era lo único que nos separaba. Seguía mirándome con sus ojos penetrantes. Estaba tan aturdido por el pánico y el miedo que mis piernas se quedaron inmóviles. Yo también me quedé parado allí, mirándolo. Acercó su cara extremadamente cerca del vidrio y dijo con una voz escalofriante: «Eres bonita. Apuesto a que tienes un grito bonito». Y luego se alejó. Su espeluznante canto resonaba en la noche. Estrellita, ¿cómo me pregunto qué eres allá arriba en lo alto del cielo como un diamante en el cielo? Esa fue la última vez que salí solo de noche. Nunca volví a ver a ese hombre. Sigo viviendo en el mismo vecindario, aunque he cambiado de apartamento. A menudo cuando no puedo dormir por las noches, este incidente aterrador vuelve a mi mente. Hombre espeluznante que cantaba: «Espero que nunca volvamos a encontrarnos». Hola chicos, mi nombre es Antonio. Hoy quiero contarles sobre mi trabajo. El único trabajo que he tenido en mi vida y sin duda uno de los más peligrosos que existen. Soy conductor de camiones. Seguro que pueden imaginar lo difícil que es mi trabajo y por qué es tan peligroso. Tengo que conducir el camión durante muchas horas, casi siempre sin dormir y con prisa, y para empeorarlo, en la oscuridad. Además del miedo a estrellarme o quedarme dormido al volante, la gente siempre me pregunta si tengo alguna historia que contar, si he visto fantasmas o si he tenido alguna experiencia extraña mientras conducía que haya puesto en peligro mi vida. Afortunadamente para ellos, siempre tengo una historia que contar. Puede que no haya peleado con fantasmas o seres de otro planeta, pero esto fue un peligro real. Un peligro que tú, yo o cualquier otra persona podría haber experimentado. Esa noche, estaba conduciendo con mi compañero Ramón, un amigo que conocía de toda la vida, y que decidió acompañarme en su día libre. Ramón acababa de divorciarse, y como no tenía hijos, no tenía mucho que hacer. Era un buen hombre, agradable, simpático y entretenido, pero hablaba sin parar. «Oye, ¿estás seguro de que no quieres parar a tomar algo?» «Estoy conduciendo, Ramón, sabes que no puedo beber nada». «Bueno, al menos toma un café, yo me tomaré una cerveza. Ya lo hicimos en la última parada». «¿Estás tratando de sabotearme?» «Técnicamente eres competencia». Mientras miraba por la ventana, pude ver una gran cantidad de coches de policía pasando rápidamente. Parecían tener prisa, como si estuvieran buscando a alguien. «Cuidado, tal vez vienen por ti». «Por mí, en todo caso, seguro que vienen por ti. No habrás asesinado a tu exesposa mientras estabas borracho, ¿no?» «No, es más probable que ella me asesine a mí. Debería estar preocupado, espero que tengas un buen abogado». «Oye, hay unos árboles aquí. ¿Puedes parar el camión?» «¿Por qué?» «Tomé demasiada cerveza, hombre, ya sabes». «¿Te estás orinando otra vez?» «Sí». «Está bien, supongo que puedo dejar de conducir un rato también». Detuve el camión y Ramón comenzó a caminar hacia los árboles, alejándose más y más. «Ramón, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto selectivo con los árboles?» «No puedo orinar si me estás mirando. ¿Qué te hace pensar que quiero verte?» «No sé y no quiero arriesgarme. Seguramente nadie le cree cuando dice que es conductor de camiones». Pasaron unos segundos y Ramón no volvía. Al principio me pareció gracioso, pero realmente debería haber regresado ya. Cuando pasó el primer minuto empecé a preocuparme. «Oye, Ramón, ¿estás ahí? Vas a inundar el bosque». «Oye, hombre, ¿estás ahí?» Ramón no me respondía, y comencé a preocuparme. No estaba lo suficientemente borracho como para desmayarse. Apenas había bebido. Tal vez se había encontrado con un animal salvaje o tropezado y se había herido en el camino. Agarré mi linterna y bajé a buscar a mi amigo. Con la linterna encendida, caminé por el bosque. ¿Qué tan lejos podría haber ido, Ramón? ¿Dónde estás? Como respuesta a mi llamado, escuché una voz que provenía de un árbol. En ese momento no me di cuenta de que esa voz no pertenecía a mi amigo y que nunca debía haberme acercado.
Me acerqué al lugar de donde venía la voz y pertenecía a una chica. Estaba apoyada contra un árbol, llena de sangre y asustada. Corrí a ayudarla, pero vi un cuchillo en sus manos y retrocedí. «Oye, señorita, ¿qué te pasó? ¿Estás herida?» «No pude evitarlo». «¿Qué no pudiste evitar? ¿Necesitas ayuda? Puedo llamar a una ambulancia. Desde aquí el hospital más cercano está a varios kilómetros. Solo no pude evitarlo. Estoy harta de esto. Pero cuando los veo es tan tentador». «¿De qué estás hablando?» Sin ninguna dificultad la chica se puso de pie con el cuchillo firmemente en la mano y me miró por primera vez. «Me golpean y no puedo culparlos. Sé que estoy haciendo algo mal, pero no puedo evitarlo. No quiero matar más, pero cuando tengo a alguien enfrente de mí, solo quiero matarlo». «Señorita, me estás asustando». «Suelta el cuchillo». Clavar mi cuchillo en su cuerpo, sentir cómo se rompen sus costillas, el ruido de la carne al ser perforada y la sangre que empieza a brotar como una fuente de agua. «Señorita, no estás herida, ¿verdad? Esa no es tu sangre, ¿verdad? Solo necesito hacerlo una vez más. Una vez más y te prometo que será la última. Sé que siempre digo esto, pero te lo prometo, contigo pararé». La mujer se lanzó violentamente hacia mí, pero antes de que pudiera clavarme el cuchillo, agarré su brazo y la empujé. Chocó contra un árbol y, con una enorme sonrisa, corrió hacia el bosque, desapareciendo de mi vista. ¿Había huido? No, simplemente no quería que la viera, para poder atacarme de nuevo cuando estuviera desprevenido. Podía escuchar el sonido del pasto y las plantas, estaba cerca. Corrí hacia mi camión, pero en el camino encontré algo que no quería ver. El cuerpo de Ramón, ya sin vida, colgado de un árbol. Era su sangre la que corría por el cuerpo de esa mujer. «Ramón, no». De repente escuché un ruido en la hierba cerca de mí. La mujer se lanzó hacia mí otra vez con el cuchillo en la mano, pero lleno de ira y tristeza por mi amigo. Agarré su mano de nuevo y la detuve. Luchamos, pero estaba claro que yo tenía la ventaja. «Mira a mi amigo, mira lo que le hiciste, monstruo. Él era un buen hombre. Seguro que podría haberte detenido y no lo hizo porque eras una mujer. Yo no soy tan bueno». Estaba a punto de quitarle el cuchillo, pero sin que me lo esperara, toda mi resistencia se desvaneció cuando me pateó en la entrepierna. Caí al suelo, exhausto y lleno de dolor. «Así que eras una buena persona. Lo siento, no quería matarte. Siempre busqué una buena persona en mi vida, lo siento». ¿Estaba hablándole a mi amigo muerto? Me levanté para ver qué estaba pasando, y cuando lo hice, casi vomité. La mujer estaba besando el cadáver de Ramón, mientras con su mano seguía clavando el cuchillo en él. «Estás loca, completamente loca». Sin prestarme atención, los besos de la mujer se convirtieron en mordiscos. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude, mientras a lo lejos veía cómo esa mujer devoraba la cara de mi amigo, deteniéndose solo para gritar. Subí al camión y mientras lo arrancaba llamé a la policía. Esa noche nunca volví a saber de ella. Poco después, la policía me contactó para identificar el cuerpo de mi amigo. Aparentemente la policía llegó muy rápido, ya que estaban cerca, buscando a Aurora, la chica que intentó matarme. Cuando llegaron, ella seguía con el cuerpo de Ramón devorándolo. Cuando hablé con la policía y les conté toda la historia, estaban disgustados, pero no sorprendidos. Aparentemente, así era como solía actuar. Esa misma noche hubo informes de que la habían visto donde hice mi última parada con Ramón. Se había metido en la parte trasera de nuestro camión e intentado escapar, pero la tentación de matarnos la dominó. La policía me dijo que toda la culpa que ella aparentaba sentir era fingida. Era una psicópata, incapaz de sentir emociones o empatía. Le encantaba fingir que lo hacía. Lo único real de ese encuentro era su deseo de carne humana, ya que tenía vorarefilia, una parafilia que hace que quienes la padecen sientan la necesidad de comer o ser comidos por humanos. La policía intentó explicarme muchos otros tecnicismos sobre la historia de Aurora, pero no me interesaba saber nada más. Después de ser testigo en el juicio, nunca volví a involucrarme en el tema. Desde ese día nunca más paré mi camión de noche y, cuando lo hago siempre es en un lugar lleno de gente. Nunca más me expondría a estar solo de noche, a merced de alguien que quisiera hacerme daño a mí o a mis seres queridos. Mi nombre es Sandra y tuve una experiencia aterradora hace varios años que me ha llevado a temer algunas cosas. El romance, por un lado, y estar sola por la noche, por otro.
Todo comenzó una noche de martes. Mi esposo me había enviado un mensaje de texto ese día diciendo que estaba atrapado en un terrible atasco de tráfico y que no podría llegar a casa a tiempo. Dijo que iba a reservar una habitación en un motel a las afueras del pueblo y que volvería al día siguiente. Lo siento mucho, cariño, estoy muy cansado y este tráfico es una locura. No podré llegar a tiempo, dijo por teléfono. Te llamaré cuando llegue, ¿de acuerdo? Está bien, querido, ten cuidado. Lo haré, ya sabes que siempre estoy a salvo cuando pienso en ti, dijo antes de colgar. Suspiré y volví a mi libro. No me asustaba estar sola por la noche. Ya estaba acostumbrada. Pero a medida que pasaban las horas, empecé a sentirme más aburrida e inquieta. Había hecho todas las tareas y diligencias que necesitaba hacer, así que no me quedaba nada más que sentarme en mi habitación y esperar la llamada de mi esposo. Sabiendo que tendría toda la casa para mí, decidí darme un baño largo y caliente para relajarme esa noche. Habían sido unas semanas estresantes, y estaba deseando disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Me estiré y bostecé antes de dirigirme al baño. Tomé las sales de baño y las vertí en la bañera. Encendí algunas velas e incienso, y pronto el baño se llenó de un aroma cálido y relajante. Mientras me sumergía en la bañera llena de burbujas y comenzaba a relajarme, escuché un golpe abajo. Un tipo de golpe, como si alguien estuviera tratando de entrar o algo se hubiera caído. Bajando las escaleras me sentí un poco incómoda, pero seguí adelante. Probablemente algo se había caído y estaba segura de que no había nada de lo que asustarse. Abrí lentamente la puerta de la sala de estar, donde no vi nada. Todo estaba como debía estar, y me sentí aliviada. Me di la vuelta para volver a subir las escaleras, pero al hacerlo, sentí un escalofrío en la espalda que me hizo congelarme, como si una ráfaga de viento frío acariciara mi piel. La ventana estaba abierta, y me quedé mirándola mientras las cortinas se balanceaban suavemente con el viento. La noche estaba fría, y podía sentirlo entrar por la ventana. Me apresuré a cerrarla, pero antes de que pudiera hacerlo, apareció una figura oscura afuera. Mi corazón se detuvo cuando vi el rostro del hombre afuera. Llevaba una máscara de Halloween barata y una sudadera con capucha negra. Se quedó en la ventana mirándome mientras yo sujetaba el marco abierto. «Sal afuera, Sandra», dijo, con una voz distorsionada y amenazante, como si estuviera masticando algo para disfrazar su voz. Cerré la ventana de golpe y grité mientras corría por mi vida. Sentí sus ojos siguiéndome desde la ventana, y escuché un estruendo momentos después cuando el vidrio se hizo añicos. El hombre, con su cuchillo brillando a la luz de la luna, entró por la ventana con su máscara puesta y su capucha levantada. Cerré y aseguré la puerta de la sala de estar desesperadamente, y corrí escaleras arriba hacia el segundo piso, aferrando la toalla alrededor de mi cuerpo. En ese momento, sentí que al menos tenía la ventaja de conocer el terreno. Al menos yo conocía el diseño de la casa, pero el intruso no. Corrí por cada habitación, tratando de hacerle imposible que me atrapara. Con un escalofrío recorriéndome la columna encontré un lugar para esconderme. Nuestra casa tenía un diseño bastante único, pero había algo que estaba segura de que el intruso no encontraría. En una de las habitaciones mi esposo y yo habíamos cortado una entrada hacia el ático, y estaba segura de que no sería visible para un extraño. Aplanada contra la pared, escuché los pasos del intruso acercándose más y más. La puerta de la habitación en la que me escondía se abrió y escuché su respiración pesada. Contuve la respiración, con el miedo corriendo por mis venas. Una voz habló justo afuera de la puerta del ático donde estaba escondida. «Oh, Sandra, sé que estás aquí», dijo la voz con un tono escalofriantemente familiar. Escuché el crujido de sus pasos acercándose más y más, hasta que el hombre enmascarado finalmente entró en la habitación. En una fracción de segundo, estaba parado justo frente a mí y grité, girando para correr. Sin embargo, al hacerlo, tropecé y caí, y la toalla se me resbaló del cuerpo al golpear el suelo. El intruso se rió, y mientras me levantaba tambaleándome, miré hacia su cara. Tal vez fue la emoción del momento, pero la máscara se había deslizado parcialmente de su rostro, y lo que vi hizo que el reconocimiento fuera aún más aterrador. Mi esposo estaba frente a mí, con el cuchillo levantado, mientras reía. «¿Qué estás haciendo, José? ¿Qué te pasa?», logré preguntar aunque mi voz temblaba. Él simplemente rió aún más fuerte y dio un paso adelante, empujándome contra la pared. Sus ojos eran como nunca los había visto antes, los ojos de un maníaco puro.
Y fue entonces cuando supe que José había perdido el control de la realidad, la cordura. «No te preocupes, Sandra. Estoy haciendo esto por nosotros», dijo mientras sacaba una jeringa de su bolsillo con una mano, aún sosteniendo el cuchillo en la otra. Gritando de terror le di una patada en las espinillas, haciéndolo tropezar mientras me arrastraba fuera de allí. Podía oírlo maldiciendo detrás de mí mientras corría hacia la puerta del ático, metiéndome por ella y bajando las escaleras de la casa, escuchando sus gritos de ira mientras lo hacía. Mientras bajaba corriendo las escaleras, escuché sus pasos siguiéndome rápidamente, con el cuchillo levantado sobre su cabeza. Grité de miedo. De repente escuché un fuerte golpe y me di la vuelta para verlo tropezar, cayendo por las escaleras mientras lanzaba el cuchillo hacia mí en un intento desesperado por detenerme. ¡Thud! Cayó al final de las escaleras inmóvil. Sin embargo, no dejé de correr hasta llegar a la casa de los vecinos y llamé al 911. Mi esposo, José, fue eventualmente arrestado y sentenciado a un hospital psiquiátrico. El doctor dijo que había estado sufriendo de paranoia severa y delirios, lo que lo llevó a volverse violento e irracional. Desde entonces, he tenido un miedo constante de estar sola por la noche. Es un temor que ha crecido tanto que ahora sufro de agorafobia y ataques de pánico cuando tengo que quedarme sola en casa. Probablemente te preguntes por qué. O tal vez pienses que es solo por esa situación que apenas puedo dormir, y por la cual mantengo una pistola cargada bajo mi almohada. No, no es solo por esa noche. Es porque hace un tiempo recibí una llamada del hospital donde está internado José. Me dijeron que se había escapado y estaba desaparecido, y que la única información que tenían era que había escrito una y otra vez en las paredes de su celda: «Voy a ayudarla». Llámame loca, pero a veces creo escuchar cosas moviéndose en mi casa, y siento que, en varias ocasiones, mi cama se ha movido mientras dormía. Puede que solo sea mi imaginación hiperactiva, pero es suficiente para hacerme sentir incómoda, y más que un poco asustada de estar sola en mi casa por la noche. No sé dónde está. Solo sé que está regresando. Hace relativamente poco empecé a trabajar para una empresa de seguridad privada. No es una empresa muy conocida, de esas grandes que todo el mundo ha escuchado, sino una de esas que parecen operar más en las sombras, sin hacer demasiado ruido. Llevo un par de meses trabajando para ellos y, aunque al principio todo parecía bastante normal, últimamente he empezado a notar cosas que me hacen dudar de todo. Es como si, poco a poco, el trabajo se estuviera volviendo más raro y perturbador. Lo que pasó aquella noche en el puerto fue solo el comienzo, y desde entonces no he podido dejar de pensar en ello. Cuando empecé, pensé que sería un trabajo fácil, hacer guardia en almacenes, fábricas, o a veces en construcciones, nada fuera de lo común. Pero hace unas semanas me asignaron a una nueva tarea, algo que no había hecho antes. Me llamaron a última hora y me dijeron que necesitaban que hiciera una guardia nocturna en el puerto, cuidando un contenedor que acababa de bajar de un barco. No me dieron más detalles. Solo me dijeron que era importante que estuviera allí toda la noche, vigilando, sin hacer preguntas. Llegué al puerto alrededor de las 10 de la noche. Era un lugar enorme, oscuro y bastante solitario a esas horas. Los barcos estaban amarrados en los muelles, y había filas interminables de contenedores apilados unos sobre otros, creando una especie de laberinto metálico. El sonido del agua golpeando suavemente los barcos y el eco lejano de las máquinas trabajando creaban un ambiente inquietante, como si algo no estuviera del todo bien. Me dirigí al área donde debía hacer mi guardia. Había un par de luces que apenas iluminaban el lugar y, en medio de toda esa oscuridad, estaba el contenedor que me habían asignado. No había nadie más cerca, y la sensación de soledad me invadió de inmediato. Estacioné mi auto cerca, saqué mi linterna y me acerqué para echar un vistazo. El contenedor era uno de esos grandes, de metal oxidado, sin ninguna marca que indicara su contenido. Parecía uno más entre miles, pero había algo en él que no me cuadraba. No era la primera vez que hacía guardia solo, pero nunca me había sentido tan incómodo. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Caminaba de un lado a otro, fumaba para matar el tiempo, y cada tanto revisaba el contenedor, aunque no había mucho que revisar. Estaba sellado con un candado grueso y,
Desde fuera no había nada extraño. Me dije a mí mismo que solo era un trabajo más, una noche aburrida como tantas otras, y que pronto todo acabaría. Pero entonces, cerca de la medianoche, comencé a escuchar algo. Al principio pensé que era mi imaginación o algún ruido normal del puerto, como el crujir de los barcos o el viento golpeando los contenedores, pero a medida que pasaban los minutos los sonidos se hicieron más claros. Venían desde dentro del contenedor. Me acerqué lentamente, intentando escuchar mejor, y lo que oí me hizo dar un paso atrás. Eran voces, susurros, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja intentando no ser escuchadas. Mi primera reacción fue pensar que estaba alucinando. Me froté los ojos y volví a escuchar, esta vez pegando mi oído contra el metal frío del contenedor. Las voces seguían ahí, murmurando algo incomprensible, mezclándose con golpes suaves como si alguien estuviera moviéndose adentro. Sentí que mi corazón se aceleraba. No sabía qué hacer. Era mi primer día en ese tipo de guardia y no tenía instrucciones claras sobre cómo proceder si algo así pasaba. Pensé en llamar a mi jefe, pero era medianoche y no estaba seguro de cómo explicarle que creía escuchar voces dentro del contenedor. Me sentí estúpido, como si estuviera perdiendo la cabeza. Quizás solo eran ruidos de la estructura, o tal vez algún animal atrapado. Decidí que lo mejor era mantener la calma y esperar, pero no podía alejarme demasiado. Algo me decía que debía quedarme cerca. Las horas pasaban y las voces no desaparecían. De hecho, parecían intensificarse, como si las personas adentro se hubieran dado cuenta de mi presencia y estuvieran cada vez más inquietas. Por momentos, los susurros se volvían gritos ahogados, desesperados, y luego volvían al silencio. Me puse nervioso. Saqué mi teléfono y revisé si tenía alguna señal, pero no había nada. El puerto estaba cubierto de sombras y la poca iluminación que había solo servía para hacer que todo se sintiera más amenazante. Empecé a caminar alrededor del contenedor, sin saber muy bien qué buscaba. Me acerqué a una de las esquinas y vi que había pequeños agujeros en el metal, como si alguien hubiera intentado perforarlo desde adentro. Me incliné para mirar a través de uno de ellos, pero todo lo que vi fue oscuridad. Pensé en golpear el contenedor, en intentar que las personas adentro respondieran, pero me detuve. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Y si realmente había alguien adentro? No estaba preparado para eso. Me alejé y me quedé sentado en una caja cercana, mirando fijamente el contenedor. Las voces seguían incesantes. Intenté encender un cigarrillo para calmar mis nervios, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el encendedor. Me sentía atrapado en un lugar donde no quería estar, sin ninguna salida clara. No sabía si debía abrir el contenedor, llamar a alguien, o simplemente ignorarlo todo y cumplir con mi trabajo. Pero ignorarlo se estaba volviendo cada vez más imposible. A lo lejos vi las luces de un auto acercándose. Me puse de pie rápidamente con la esperanza de que fuera alguien de la empresa o alguna autoridad que pudiera tomar el control de la situación. Pero cuando el auto se detuvo, solo bajó un tipo al que no había visto antes. Era un hombre grande, de cara dura y expresión indiferente. Se acercó sin saludar y simplemente me preguntó si todo estaba en orden. No supe qué responder. Quería decirle lo que estaba pasando, pero algo en su manera de mirarme me hizo callar. Le dije que todo estaba tranquilo, que no había pasado nada. Él asintió y se quedó mirando el contenedor por unos segundos, como si supiera exactamente lo que había dentro. Luego, sin decir más, regresó a su auto y se marchó, dejándome solo otra vez. No entendía qué acababa de pasar, pero algo en ese tipo me dejó una sensación de que no debía meterme más de lo necesario. Las horas siguientes fueron eternas. Me quedé junto al contenedor, escuchando los ruidos cada vez más inquietantes que venían desde adentro. Podía distinguir varios tonos de voz, algunas más agudas, otras graves, todas mezcladas en una especie de caos. No sabía si eran personas hablando, gritando, o algo más. En algún momento los golpes se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera intentando romper el metal desde adentro. Me alejé un poco, sintiéndome cada vez más impotente. Al amanecer, llegó el cambio de guardia y finalmente pude irme. Subí al auto y me fui de ahí lo más rápido que pude, con la sensación de que algo horrible estaba sucediendo y yo no tenía ni idea de cómo manejarlo. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en esa noche, en las voces, en el tipo extraño que vino y se fue sin dar explicaciones.
Sentía que estaba atrapado en un trabajo que ocultaba algo mucho más siniestro de lo que me habían hecho creer. Una semana después, me asignaron de nuevo al mismo puerto a otro contenedor. Esta vez no estaba solo. Había otro guardia con más experiencia que yo, un tipo al que solo conocía de vista pero que parecía saber mucho más sobre la empresa. Mientras hacíamos la guardia intenté sacarle conversación, esperando entender un poco más sobre lo que estaba pasando. Le pregunté si alguna vez había oído ruidos en los contenedores, o si había visto algo raro en el puerto. Me miró de reojo con una sonrisa sarcástica, y me dijo que solo debía hacer mi trabajo y no preguntar demasiado. «No quieres saber lo que pasa aquí, créeme», me dijo. «Lo mejor que puedes hacer es vigilar, reportar cualquier movimiento y no meterte en problemas. Hay cosas que es mejor no saber». Su respuesta solo aumentó mi inquietud. No sabía si lo decía en serio o si estaba tratando de asustarme, pero todo apuntaba a que había más en este trabajo de lo que nos decían. Esa noche volvimos a escuchar ruidos en el contenedor. No eran tan claros como la vez anterior, pero se sentía la presencia de algo o alguien dentro. Esta vez, decidí preguntarle directamente al otro guardia si también los oía. Él se encogió de hombros y dijo: «Claro que los oigo, pero no es asunto mío. Nos pagan por vigilar, no por resolver misterios». Quise insistir, pero su actitud me dejó claro que no iba a obtener más respuestas. Me quedé en silencio, vigilando, con la sensación de que estábamos protegiendo algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Al finalizar mi turno, le conté lo que había pasado a un conocido que también trabajaba en la empresa y con quien tenía algo de confianza. Le pregunté si sabía algo sobre esos contenedores y qué podían tener dentro. Su respuesta fue aún más inquietante. Me miró con seriedad y me dijo: «Escucha, en este trabajo es mejor que solo hagas lo que te dicen y no preguntes demasiado. Pueden ser inmigrantes que se meten en los contenedores para intentar cruzar, o peor aún, podría ser parte de una red de trata de personas. No te metas, solo haz tu trabajo y sigue adelante, jajaja». Su respuesta me dejó helado. ¿Trata de personas? ¿Eso era lo que estábamos custodiando? Me di cuenta de que, sin saberlo, podía estar participando en algo ilegal y terrible. Desde entonces, cada vez que me asignan a custodiar un contenedor no puedo evitar pensar en lo que podría haber dentro. A veces escucho los ruidos y trato de no pensar en ello, pero es imposible. No sé si estoy cuidando mercancía o personas, y eso me persigue todos los días. Hasta el día de hoy no sé si había alguien en esos contenedores. No puedo afirmar nada, pero lo que sé es que este trabajo no es lo que parece, y cada noche que paso en el puerto, vigilando esos enormes cubos de metal, no puedo evitar sentir que soy parte de algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Tal vez nunca lo sabré con certeza, pero lo único que me queda claro es que este trabajo no es normal, y cada vez me asusta más la idea de seguir haciéndolo.